Bueno, muchísimas gracias a Así Vamos en Salud por la invitación y a todos ustedes por la asistencia. Quiero compartirles algunos aspectos relevantes del trabajo que les hemos entregado y que están bastante relacionados con el tema de hoy de atención primaria en salud. Esta investigación participamos un grupo grande de investigadores, tuvo principalmente estos objetivos: comprender el proceso de la toma de decisiones en la política y en la gestión de salud pública y sus implicaciones en 6 ciudades colombianas en el contexto del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Tiene un marco conceptual que está en el capítulo 2, tiene una metodología que está detallada también ahí en el capítulo 3 y de la cual resalto solamente estos elementos. Un estudio de tipo mixto que combinamos métodos cualitativos y métodos cuantitativos. Inicialmente trabajamos, se presentó a Conciencias para hacer solamente el componente cuantitativo de descripción sociodemográfica y epidemiológica de cada una de las ciudades, y en ese contexto trabajar mediante teoría fundamentada el asunto de la toma de decisión. Sin embargo, en el desarrollo de la investigación surgió la necesidad de trabajar otros componentes, como fue la georreferenciación de la oferta de programas de salud pública, una encuesta de idoneidad de talento humano en salud pública, que estamos en este momento en proceso de análisis, y una componente cualitativo adicional que se llama las narrativas. Los métodos para la parte cualitativa fundamentalmente fue a través de las entrevistas en decisiones tanto a nivel estratégico como a nivel intermedio y a nivel operativo en las distintas ciudades e instituciones públicas y privadas. De esos hallazgos, ustedes tienen ahí en el libro todos los 14 capítulos escritos. Para efectos de este panel, yo voy a resaltar unos elementos del capítulo 5, del capítulo 7, del 8 y del capítulo 11. De ese capítulo, inicialmente, los conceptos de salud pública está muy vinculado con la atención primaria en salud, en la medida en que, como otros expositores anteriores mencionaron, una de las dificultades que tenemos es que todos los actores tienen conceptos distintos de lo que se está tratando cada uno de los fenómenos. Por lo tanto, si hay comprensiones distintas y no son, digamos, acordadas y no se llegan a ciertos acuerdos, es difícil poder lograr metas comunes, porque cada uno realmente está trabajando en dirección contraria. Un aspecto muy positivo para la atención primaria en salud es que en ninguno de los territorios y de las áreas donde trabajamos hay algún desconocimiento de lo que es la atención primaria en salud. Es decir, la APS en Colombia no está empezando ahora, lleva muchos años, y en el Sistema Nacional de Salud hubo experiencias muy valiosas que hoy día podríamos también recuperar. Y tampoco todos estos agentes profesionales están vinculados, son ajenos a conceptos importantes como los determinantes sociales de la salud, la calidad de vida, el ciclo vital, los enfoques territoriales. Es decir, hay un ambiente de cierto conocimiento de aspectos claves para que la atención primaria en salud pueda tener una forma de desarrollarse. Sin embargo, encontramos que en la práctica la población tiene muchas dificultades para acceder a programas de salud pública que están vinculados algunos o desarrollados a través de la estrategia de atención primaria en salud. Hay problemas de acceso geográfico, hay problemas de acceso administrativos, económicos y sobre todo los dificultades que el modelo de aseguramiento nuestro genera por la fragmentación que hace de las poblaciones y de las responsabilidades, que dificulta el que se pueda asumir y atender la familia de manera integral y de las comunidades. Un miembro de la familia corresponde
En materia de los programas de salud pública, por ejemplo, la inestabilidad de la oferta de los programas de salud pública. Muchas IPS golondrinas que llamamos, es decir, que solamente se constituyen para cumplir un contrato de 8 meses para un programa de vacunación, un programa de control prenatal, etcétera, de múltiples cosas que hay de salud mental, por ejemplo, pero no tiene ninguna continuidad. Y esa inestabilidad la corroboramos cuando estamos haciendo ahorita el trabajo de recolección de talento humano. Tomamos las bases de datos del Ministerio del 2012, en cuales IPS están prestando programas de salud pública de los tradicionales, y cuando empezamos a hacer las llamadas telefónicas, la mayoría de esas IPS ya no existen y las personas vinculadas a ella tampoco están, y por lo tanto una gran dificultad en poder captar información. Las barreras geográficas las podemos visualizar, por ejemplo, en este mapa. Esta es la georreferenciación de la oferta de programas de salud pública en la ciudad de Medellín, basado en la base de datos de programas e instituciones habilitadas. ¿Y qué vemos? El color rojo está en las periferias, que son las IPS públicas, y el color azul, que son las IPS privadas que tienen programas de salud pública, se concentra en el centro de la ciudad y en los niveles socioeconómicos medianos y altos. El 75.8% de las viviendas estrato 1, 2, 3 de Medellín están ubicadas en las periferias, y están incluso el régimen contributivo que hay allí, o sea, la población afiliada, diría uno, dónde está la oferta de programas de salud pública para estas poblaciones en estos barrios. Esto de alguna manera lo que nos permite reflexionar es si aquel supuesto por el cual se fundamentó el proceso de privatizar, o sea, de darle más cabida al sector privado para ampliar la cobertura y mejorar las fallas de gobierno que se habían tenido en el Sistema Nacional de Salud, realmente está respondiendo. Y vemos que un mapa tan simple como este nos dice, parece que no. ¿Qué quiere decir? Esto no puede pensarse uno que es una verdad absoluta. En investigación tampoco hay verdades absolutas. Podríamos ver si las IPS actualmente del 2014, donde están ubicadas, y hacer unos seguimientos por un periodo más largo. Esto mismo sucede en Bucaramanga, y si hiciéramos el mapa de Bogotá, de Barranquilla, de cada una de las ciudades grandes, estaríamos posiblemente encontrando una situación similar. Los intereses políticos están interfiriendo muchísimo en el sector de la salud. Las condiciones laborales que ya se mencionaron en los distintos, hay demasiada desigualdad en la contratación del personal, una altísima rotación que no permite consolidar conocimiento, que es la base fundamental para el impacto, la gobernanza, etcétera, etcétera. Y la axiología del sistema es una de mis mayores preocupaciones. Hicimos este estudio también en el 2007-2009 en el campo clínico y encontramos una cosa similar. Aquí en nuestro sistema compiten dos sistemas de valores. Un sistema de valores que es el constitucional, que busca que la transparencia, la equidad, la justicia, o sea, todos estos aspectos que nos enfocan al desarrollo humano, al de las personas, mientras en el opuesto y con mucho peso están los valores que se sustentan la economía de mercado, donde la competencia, el ganar dinero, es lo que mueve al actor y no importa realmente la meta de salud. Y estos están en una confrontación constante que incluso lleva a conflicto en las personas, en los ambientes laborales,
conflictos entre los directivos, el nivel intermedio y los que están haciendo el trabajo de campo, porque no hay un acompañamiento en esto. En el capítulo 12 del libro ustedes encuentran unas narrativas que son experiencias de personas que integran el ser, saber y hacer en salud pública, es decir, valores, conocimiento y capacidad de acción, y que gracias a ellos, como muchos otros, en medio de este contexto donde mercado y competencia y dinero es lo que prevalece, han logrado mantener algunas cosas, pero a veces una golondrina no hace todo el verano. Esto sería para resaltar algunos elementos, y tengo entonces unas preguntas que nos puedan servir al debate. ¿Cuáles son los principios y valores que deben posicionarse en el sistema general para que le dé verdadera cabida a la atención primaria en salud? Las estrategias requeridas para hacerla viable, cómo podríamos integrar promoción, prevención, o sea, esa definición de APS que nos han presentado los anteriores, cómo fortalecer el talento humano verdaderamente, cómo blindar el sector de esta infiltración clientelista tan marcada, que así hagamos esfuerzos en capacitar a la gente, el que está capacitado no es el que es nombrado en los respectivos cargos. Cómo lograr entonces mayor idoneidad de ese talento humano para poder lograr mayor efectividad, cómo organizar los actores y cómo podría fortalecer la investigación a la APS. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a pedirles un favor, estamos ya sobre el tiempo máximo, 5 minutos por cada uno, para poder tener tiempo siquiera de 1 o 2 preguntas, porque ya estamos supremamente cortos en el tiempo. Doctor Arias, usted me prometió ser muy corto, muy breve. Sí, muchas gracias, doctor Gonzalo. Un saludo muy especial a todos los participantes, a los miembros de la mesa. Recientemente tengo que salir a una reunión del Congreso sobre el tema de la ley estatutaria, entonces voy a tratar de ser muy rápido. Voy a comenzar por algo que a mí no me gusta hacer, y es hablar de mi experiencia personal, y lo hago por lo que voy a decir en la segunda parte. He estado ligado al tema de atención primaria de salud desde que era estudiante de medicina, cuando apareció la famosa promotora de salud del doctor Héctor Abad Gómez en Santo Domingo, Antioquia. Yo estaba en primero de medicina y ya me llamó la atención esto. Pero luego desde el Ministerio de Salud desarrollamos una estrategia que se llamaba los 10 enemigos de la salud, que era una típica estrategia de atención primaria de salud. Esto ya coincidía un poco con lo de Alma-Ata. Más tarde, en el Centro Médico de Mount Sinai, donde yo era profesor, desarrollamos un programa de atención primaria de salud en la ciudad de Nueva York, en East Harlem. Luego desarrollamos una serie de proyectos piloto en SUA, aquí en la ciudad de Bogotá, y mi último cercanía a la atención fue escribir este libro con el Departamento de Salud de los Estados Unidos. Es un libro que se llama Primary Health Care in Large Cities, donde trajimos la experiencia de 7 ciudades, estoy hablando del año 90, Shanghái, San Pablo, Ciudad de México, alguna en Europa, en Estados Unidos, el caso de Nueva York, y Bogotá, Cali y Barranquilla. Todo esto es para repetir lo que aquí ya han dicho mis compañeros. Esto no es nuevo, aquí nadie se está inventando el tema de atención primaria, pero sí ha tenido evoluciones, como se ha presentado en el día de hoy, y hoy estamos hablando de conceptos un poco distintos. Yo lo que considero es que la atención primaria es muy evolutiva y adaptable a las circunstancias, pero para una serie de personas se ha convertido en una especie de religión, donde todo gira alrededor de la atención primaria de la salud. No es una estrategia entre muchísimas más. Eso es tratar de simplificar el mundo, llevarlo a unas situaciones que muchas veces chocan contra la realidad. Para muchos de estos es lo que yo llamo un concepto de cajón. Sacan la atención primaria, está la respuesta para todo. ¿Por
porque según he oído en los últimos años, la atención primaria resuelve prácticamente todos los problemas, desde los determinantes de la salud hasta la atención más sofisticada en un hospital de cuarto nivel. Y fruto de todo esto resultó la ley 1438, cuyo centro es la atención primaria, que es una ley absolutamente incoherente, que el propio Ministerio de Salud no ha podido desarrollar plenamente, sino a pedacitos, la portabilidad, la movilidad, etcétera, porque es una ley que tiene unas enormes contradicciones. Entonces yo me quiero referir rápidamente a esos problemas de la atención primaria, sin negar la bondad del enfoque y la importancia, ni mucho menos, pero es difícil, no es tan sencillo, y cuando le reclaman al Ministerio de Salud ¿por qué no ha desarrollado la ley 1438? Es por las complejidades que los planteamientos de atención primaria de la ley 1138 del 2011 tienen. En primer lugar, el término de territorialidad frente a comunidades virtuales. Los salubristas, y yo era salubrista hace muchos años, piensan que todo esto se hace a través de territorios. Sí, pero ¿qué tipo de territorios? Hoy los territorios no son territorios geográficos necesariamente. Una EPS que tiene 4 millones de afiliados en 950 municipios del país, ¿cuál es su territorio? ¿El país? Son territorios virtuales. Eso es ahí comenzamos ya a encontrar el agua y el aceite. Cada cual tiene su propia definición de territorialidad. El gobierno, los gobiernos y las aseguradoras. En segundo lugar, el término de la gestión de riesgo, a lo que se refirió la doctora Mary. Hay riesgo social amplísimo, riesgo familiar y riesgo individual. Ahí también entramos con conceptos que muchas veces no son fáciles de dirimir. ¿Qué tiene que ver una EPS con el manejo del riesgo social agregado? Luego, el tema, de ahí se deriva el de los determinantes proximales y distantes. Ahí también encontramos dificultades en la aplicabilidad de la ley y del concepto de atención primaria. Las actividades colectivas e individuales, tal vez es el punto más difícil. ¿Puede una aseguradora atender actividades colectivas? ¿O puede un ente territorial dedicarse a las actividades individuales? Yo creo que cada lora en su estaca. El equipo de atención primaria externo e interno. Se habla de una atención primaria hacia las comunidades con un equipo propio y otro dentro de las organizaciones de servicios de salud. Otro punto tremendo es el de la intersectorialidad de que habla la atención primaria, que es a escala nacional, escalas intermedias y escalas locales. Yo soy bastante escéptico de eso, de intersectorialidad. Lo digo por mi experiencia personal. Estando en el gobierno me senté alguna vez, siendo yo ministro de Educación, con el ministro de Salud, una sola vez, hablamos 5 minutos. Esa era la intersectorialidad del momento, y eso sigue siendo igual. Eso sigue siendo igual. Es posible que a nivel local pueda ser un poco más fácil. El otro tema es el enfoque familiar de población, o que ha llegado a que la atención primaria se asimile a médicos de familia. En Colombia, la doctora nos dice que hay 800, yo creía que eran 550, pero bueno, digamos que son 800. México ha desarrollado esto, tiene creo que 8.000 médicos familiares en este momento, y aquí se pretende pasar de 500 a yo no sé cuántos, 4.000, 5.000. Yo creo que eso es equivocado. Primero examinemos cuál es el papel que le corresponde al médico de familia, y luego veamos si Colombia los necesita para eso o para otras cosas. Finalmente hay un tema sobre el cual no vamos a hablar hoy, porque es complejísimo, pero es otro punto de choque entre el agua y el aceite, y son las redes integradas de atención vistas desde los entes territoriales o vistas desde las aseguradoras. Ahora, yo digo que esto es adaptable. Si ustedes salen ahora a la calle y se van por aquí por la 100 a 50 pasos, van a encontrar un edificio verde de una EPS Sura. Un día fui yo allá y me dijo, no, esto es un centro de atención, un centro de atención primaria. ¿Y cómo es ese centro? Es completamente distinto a otro que se llama Virrey Solís, que tiene Salud Total, es una red extensísima, distintos a los que tiene Sanitas ahora,
Entonces, sí, yo entiendo que el gobierno al fin y al cabo es el gran responsable, el Estado es el responsable, este es un sistema público, que se pueden dar directrices, y de hecho nosotros trabajamos con el Ministerio tratando de llegar pues, a un entendimiento de lo que cada actor debe hacer. Pero la otra cosa es imponer una camisa de fuerza, que va pues desde los organismos internacionales hasta el pueblito más chiquito, diciéndonos qué es la atención primaria de salud. Ese es un término complejo, cambiante, que debe ser adaptado por los diferentes actores de acuerdo con unas pautas que las debe dar el gobierno nacional. Entonces termino pues simplemente diciendo que hay que buscar el diálogo, que hay que tratar de hacer acercamientos entre los diferentes actores, que hay que mantener los desarrollos de los programas complementarios, como los que nos planteó el doctor Juan Gonzalo López. Son programas complementarios. Cuando en Bogotá la Secretaría de Salud dice que está transformando la ciudad porque está haciendo unos programas de salud a su casa, eso no es así. Las EPS de régimen subsidiado y contributivo en Bogotá tienen el 95% de la población. Esos programas complementarios son muy útiles, muy buenos para ciertos barrios marginados de la ciudad, son muy buenos en el Chocó y en el Baupés, etcétera, pero eso no es lo que va a resolver el problema de salud ni el problema de enfermedad de los colombianos. Entonces me parece que tenemos que seguir dialogando mucho, tratando de entendernos todos, obviamente bajo la coordinación del gobierno, y desarrollar el concepto de atención primaria para que sea útil, pero que no se convierta, pues repito, en una religión de fundamentalistas. Muchas gracias, doctor Juan Gonzalo. Yo me tengo que retirar, les pido excusas por tener que salir. Bueno, lo único que siento es que usted se retire es que no va a recibir las reacciones, pero creo que nos plantea ahí muchas de las preguntas y muchas de las cosas que habíamos mencionado. Sí. Quiero decir una cosa, cuando la doctora hablaba de valores, que cuáles son los valores, si son los valores buenos de los que creen que es solamente el concepto de derecho de la salud, o los valores malos de los que creen que el sector privado lo que busca es lucrarse. Primero, ambos son constitucionales, ambos deben complementarse. Yo no creo que aquí haya una gente con valores buenos y otra gente con valores malos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Arias. Tengo el turno al alcalde de Pereira, posteriormente a Gabriel Jaime Guarín y alguien más. Ojo, por favor, cortos, porque en serio que ya estamos sobre el tiempo y la idea del panel era más que todo hacer preguntas y todo. Veo que se están lanzando propuestas, respuestas a muchas de las preguntas, de tal forma que al público lo que le solicito es tome nota, porque muy seguramente algunos de los puntos pues ya en el transcurso se les ha dado respuesta. Entonces podemos iniciar con el alcalde. Muchas gracias a Sibamos por la invitación al alcalde Pereira, quien se tuvo que retirar, pero estaba muy interesado en decirle al doctor Arias cuál es la responsabilidad del municipio frente a la salud, que es total, y precisamente no cuenta con ese compromiso que vemos en todos los territorios, que es de las, discúlpeme la palabra, de las HPS. En el municipio de Pereira, ahí me distancio, si ha habido golondrinas, y no hace verano obviamente como no va a ser en el país, pero ha sido un esfuerzo más de vocación de los que trabajamos por la salud pública, y todavía creemos que puede haber salud pública y que existe un ejercicio de promoción y prevención en el cual debe avanzar el territorio nacional si no quiere colapsar el sistema y alejar cada vez más ese propósito y ese anhelo de paz. Si no hay educación, no hay paz y no hay condiciones de equidad, estamos completamente seguros que no va a haber una paz sustentable en el país. El municipio de Pereira, en cabeza del alcalde, y eso es el principal logro, empoderar la salud pública de los administradores de paso, en este caso de los alcaldes, de los gobernadores y de los presidentes de la república, no ha sido fácil. Tenemos que acercar cada vez el concepto de salud pública para que las estrategias, como lo ha hecho Pereira desde el año 2000, sean sustentables, a pesar de que la norma, cada uno de los actores tratemos de evadirla y de no cumplirla, o de estudiarla y leerla a la mano.
Dentro del proceso de implementación en el municipio me parece relevante que sí debe ser adaptable los procesos de atención primaria en salud, y básicamente el logro lo hizo el alcalde cuando empodera a secretarías diferentes a la Secretaría de Salud del liderazgo de acuerdo a la cartografía social que se encuentra y específicamente de las condiciones a mejorar o a recuperar. Así tenemos 4 territorios donde en el sector de Caimalito nació como un asentamiento y no tiene todavía legalización de predios, ni agua ni acueducto. Entonces, a través de gestión inmobiliaria que lidera la atención primaria en salud, con el apoyo obviamente del equipo básico en salud, pero donde se consiguen los recursos para tener agua potable, saneamiento básico y legalización de predios, que es lo que necesita para lograr esas condiciones de equidad. En el sector de Oriente de Pereira, que es un municipio de 460.000 habitantes, tenemos todos los desplazados de la guerra, todas las personas que han llegado al municipio, y allí obviamente las condiciones son de violencia evitable, violencia familiar, consumo de sustancias psicoactivas y delincuencia. Allí lidera la mesa Secretaría de Gobierno y hacemos todo un propósito de municipio y de ciudad anclado en educación como círculo virtuoso, como un proyecto de que esos muchachos sean recuperados, obviamente también con el apoyo integral de los equipos básicos de salud, donde básicamente hacemos el acompañamiento a los niños de primera infancia en el tamizaje neurosensorial, pero aseguramos que esos niños desde la alcaldía lleguen a la universidad para poder lograr el desarrollo de la población. Y el otro sector, que ya es el del centro, pues básicamente son estratos 2 y 3 abandonados por el aseguramiento contributivo. Entonces allí básicamente los problemas siguen siendo de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, y fortalecemos la atención primaria en dispositivos comunitarios como zonas de escucha, familias fuertes y interacción con la red básica de prestación de servicios. Eso ha permitido entonces que el municipio no solo lo mantenga y sostenga los recursos de aproximadamente 1.000 millones de pesos cada año, sino que se tengan logros importantes y que vale la pena resaltar en este panorama tan oscuro que vemos todos hoy, y por eso sí se puede, y yo pienso que ese es el mensaje que puede dejar hoy el municipio de Pereira. Básicamente la estrategia ya es visible en las políticas públicas, en primera infancia, infancia, adolescencia, salud sexual y reproductiva. Tenemos 322 gestores comunitarios que no reciben ni sueldo, pero tienen toda la vocación posible por trabajar en la gestión del riesgo en sus comunidades, articulación con la red de baja complejidad y desarrollo de estrategias comunicacionales, especialmente de asentamientos indígenas, con Ayepi en Vera, en rotafolios en su propio lenguaje para trabajarlo en la comunidad. Tenemos disminución de la razón de mortalidad materna. Desde el 2011 se pasó de 71.8 por 100.000 nacidos vivos a 14.4 en el último año, a corte de junio del 2014. Disminución de la tasa de sífilis congénita de 4 por 100.000 nacidos vivos a 1.3. Disminución de tasa de mortalidad infantil de 11.32 a 6.2. Disminución de la mortalidad por EDA de 0 a, en los 2 últimos años no hemos tenido mortalidad por EDA. Cobertura de vacunación, el municipio nunca cumplía y hemos podido cumplir en los 2 últimos años. Disminución de las causas de mortalidad por hipertensión de 3.1 por 100.000 habitantes a 1.1. Éxito terapéutico de tuberculosis pasamos a 74% de éxito terapéutico, y mortalidad por dengue, a pesar de que muchos territorios están en brote epidémico, el municipio con la estrategia de gestión integral del dengue no ha tenido brote epidémico y no ha tenido mortalidad en el último año. Básicamente es para decir que la salud pública sí se puede, que la salud pública, como dice la Constitución, debe estar empoderada en los territorios, y por eso, como las EPS definitivamente no creen en la salud pública, de la única manera que lograríamos aumentar la universalidad y el acceso en salud pública es devolvérsela al Estado como nunca debe habérsele quitado. Muchas gracias. Doctor Carlos Castro, como representante de la Bueno, 5 minutos entonces para mirar un poco el foco de avance de Medellín y también plantear algunos interrogantes dentro de la pregunta retos y avances. Son 2 diapositivas
Bueno, yo creo que voy a tratar de ilustrar lo que tienen las dos diapositivas. Y si al final aparecen. Entonces, a ver, la primera diapositiva. Sí, 30 segundos. No, mentiras. No, pero bueno. Eso, bueno, entonces, no, ilustro y... a ver, la primera diapositiva es para informar que el tema avanza. Entonces, no es lo mismo hace 10 años y por lo tanto para nosotros hace 3 años tampoco es lo mismo. Y ha habido dos cambios sustanciales. Y uno de ellos tiene que ver mucho con la visión de nuestro señor alcalde. Recientemente, a principios de año, hubo un foro en la ciudad de Medellín, que fue el foro urbano. Y ese foro, en el fondo siempre había una pregunta de las ciudades: ¿para qué? ¿Cuál es el rol de las ciudades? Y se hace un recorrido desde los mundos que ustedes todos conocen, y se cierra con una conclusión que la recoge plenamente nuestro alcalde, que son las ciudades para la vida. Las ciudades en el que no son desarrollo de edificios estáticos, sino que son las personas interactuando dinámicamente. Ese es digamos, ese enfoque. Y de ahí replantea todo el modelo de su plan de desarrollo a unas 5 ciudades para simplificar todo lo que hacen unas administraciones. En nuestras administraciones pueden haber 30 secretarías, 40 institutos, y las simplificó en 5 ciudades. Una ciudad que se llama sostenibilidad, una ciudad que se llama educación, no voy a hablar de ellas, una ciudad que se llama empleo, y hay una que se llama ciudad saludable. Y a partir de ahí, y paso a la segunda diapositiva, busca cómo esto se puede modular en lo que hoy tenemos, porque no podemos pelear con lo que no tenemos, tenemos que actuar con lo que tenemos. Bajo ese concepto, que lo llamamos el modelo de gestión, lo segundo que superamos es que, y humildemente lo reconocemos, nosotros empezamos atención primaria en salud con los programas de salud en el hogar y con los de familia, y hemos evolucionado. Y la segunda diapositiva, digamos, lo que hace es, y ahí nos paramos antes de dar las preguntas, el enfoque de atención primaria en salud, bajo una cosa muy elemental que nos dice el alcalde y que todos aprendimos, que la salud no empieza cuando uno va a un hospital, cuando uno va a un centro de salud, ahí no empieza la salud, sino que hay unos espacios donde, si uno los potencializa, donde se generaliza, se organiza, se articula, podemos generar salud. Y eso entonces es poder establecer, y ahí empiezan unos modelos, ¿cierto? Es lo que llamaríamos los modelos donde la gente generalmente permanece. Entonces recogemos el del hogar, recogemos el de la escuela, recogemos el del empleo, de las partes comunitarias y algunas instituciones, por ejemplo, cárceles, institutos de bienestar, guarderías, una cantidad donde la gente permanece todo el día, y la pregunta es ¿qué se lleva? Y lo segundo es que se acaba el tema de los chalecos, ¿cierto? Que a una escuela llegaba el chaleco amarillo, el rojo, movilidad, estas cosas, nada. Hay una sola forma de articular, y por ahora esa articulación se aprovecha la estructura pública. Aquí me acompaña la doctora Marta Castrillón, que tiene 52 puntos y donde ayuda a coordinar en los territorios cada una de las acciones. Todas llegan a través de ahí en una cantidad de enfoques de los elementos que le pasan a los niños en el grupo de edad que están en la escuela, en las diferentes intervenciones. Error, ensayo, aprendiendo. Vamos en el modelo número 20 a contarles eso. Y eso se hace es en el terreno, eso no se hace
en el escritorio. Y complemento hoy con la prestación de servicios de salud. No peleamos con el modelo, hoy lo estamos integrando porque reconocemos que las instituciones son muy importantes, que todo, en algún momento nos vamos a enfermar. Cuando ya nos enfermemos, pues vamos allá. Y es una complementariedad en un papel hoy del ente territorial, que es un papel de articular, sumar a todos los actores en esas debilidades que tiene el sistema. Digámosle que esas son las 2 diapositivas y un nuevo motor que no queremos desconocer detrás, que es el plan decenal. Pero a partir de ahí surgen unas preguntas que son pues un poquito de... Estos son como los avances, pero los retos. A mí me parece que hay que simplificar mucho el lenguaje. Nosotros vamos creando nuevos conceptos, pero no vamos eliminando los anteriores y los enfrentamos a unas particularidades. Simplemente una particularidad, el tema de la jerarquía y el tema del horizonte del tiempo, que es muy importante para la planeación. ¿Cuál es el tema de jerarquía? Aquí hay una pregunta: ¿los planes territoriales están por encima del plan decenal? ¿Sí o no? ¿El plan decenal está por encima de los planes de salud pública que no se han tenido? ¿Sí o no? Aparecen los modelos de gestión, el modelo de atención, ya aparece un modelo de atención, es lo primero que me pregunta, ese modelo de atención, ¿qué jerarquía tiene? Pero también tiene los elementos de tiempo, porque hay unos de 2 años, hay otros de 4, ahora ya no vamos a enfrentar el plan de desarrollo, y el plan de desarrollo nos está diciendo que es el plan constitucional que tiene que presentar el presidente, que lo vamos a sentar, y que en ese plan de desarrollo va a haber temas de salud. Entonces el plan de desarrollo, ¿cómo va a estar? No hemos terminado, para no entrar mucho en discusiones que complejizan y a veces nos enredan. Tengo que decir que he estado en el sector, pero a veces cuando empezamos con estos elementos desaparece que no, que viene el tema también del plan de intervenciones colectivas y que ya viene el POAI, entonces el plan operativo anual de intervenciones tenemos que hacer, y todo eso genera algún tipo de confusión, y me parece que es muy importante lo que ya va quedando afuera sin quitarle lo que dice la 47-47, que cada empresa tiene que montar un modelo de atención en los aseguradores y que los prestadores tienen que montar los modelos de prestación. Y a veces perdemos también de dónde paramos. Ahí viene la segunda pregunta: ¿la APS de quién? Porque uno oye en este momento Congreso de Cartagena, ¿cierto? La APS en salud mental, ¿cierto? Uno de Congreso de APS, y entonces IPS que dicen no, yo soy la IPS con la APS, y ahí nos vamos a meter el modelo de atención de mi institución basada en la APS. Y entonces el ente territorial dice, yo no, venga, es que eso es de, no, y dice el alcalde, no, eso es mío, no, en el ministerio, yo venga, la 1440. Entonces hay que también poner unas cosas que son los retos, porque si no generamos esa confusión, las rutas para comprender si estamos hablando de lo mismo es muy difícil. Y si todos no tenemos a por lo menos una línea de que hablar de lo mismo, nos vamos a comprender. Pero ahí en el terreno pues se están haciendo patés. Digamos que son 2 preguntas, pueden haber muchas más, que seguro van a subir en el pan. Yo tenía como 7 o 8 preguntas, pero en aras del tiempo, por lo menos planteo esos 2 elementos, ¿cierto? ¿Cómo todas estas cosas poderlas articular y cómo llegar a una aproximación que dé línea? Pero lo ratificamos, seguimos haciendo en todos los terrenos con una segunda característica, que es el tema de focalización a la más vulnerabilidad, porque no tenemos todos los recursos. Entonces empezamos salud en el hogar, 70.000 hogares, pero los más dificultades, escuelas y colegios, las que están en los barrios periféricos, empleo en los desempleados, porque ya hay un sistema de ARL, cárceles, porque hoy no hay sistema sanitario en las cárceles, entonces hay que coger las cárceles y que hay que trabajar. Ese sería el otro elemento que se ha avanzado en aras también de algo que nos habla mucho el alcalde, y es el tema de equidad, ¿cierto? El reto de tener una visión para ciudades para la vida, pero sin perder la expectativa de que tenemos unas personas más vulnerables y que ese es el papel del Estado en una coordinación y articulación donde tenemos muchas actividades y también estamos obteniendo muy buenos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias.